Radio Encuentro, el cuidado de nuestra casa común resulta decisivo y tiene como centralidad la persona y su entorno, valorando toda la creación con una mirada relacional. 105.7 FM, por el encuentro de todos. Les invitamos a revivir parte del pasado, a valorar nuestro acervo cultural y a poner de relieve el patrimonio común. Vamos a recorrer y descubrir pasajes del ayer y de hoy para mirar con nuevos ojos a esta siempre heroica ciudad de San Felipe de Aconcagua. Domi Creaciones, la moda siempre actual, presenta San Felipe y sus símbolos con el abogado Sergio Jara Catalán. San Felipe tiene este nombre como ciudad en homenaje al rey de España, porque precisamente la fundación por Manso Velasco de San Felipe en 1740, consensuadamente se dice que 3 de agosto de 1740, con una inventiva que generó un damero como de ajedrez, y en el sector de la plaza, que estaba al centro, en el sector nororiente, se habilitó el terreno para esta iglesia, para la iglesia de San Felipe, que en la práctica empezó sus trabajos 2 años después para construir un templo, del cual tenemos un boceto que vamos a conocer en forma exclusiva porque está originado en los archivos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Arquitectura. Pero lo nuestro viene después, es decir, el templo como básicamente lo conocemos nosotros ahora, que efectivamente va en la gestión de sacerdote Guillermo Echeverría, se habilitó, porque si uno lo observa desde el frontis, observa que en la parte superior del templo, sobre las puertas, que son 3, una que da a cada nave en el interior, hay en el frontis 2 espacios dedicados, uno en homenaje a la fundación de la ciudad, tal cual las crónicas de la época lo señalan, donde entre otros Toro Mazote, que donó la propiedad, y Manso Velasco salen como protagonistas centrales de esa escena, que es la primera obra de arte que conocemos sobre el particular. Y en el otro sale el homenaje a la fundación del Obispado de San Felipe. El primer obispo, don Melquisedec del Canto, inauguró sus quehaceres en 1925. Yo quiero destacar que el Obispado de San Felipe ha seguido intacto desde aquella época, prácticamente ahora va a completar un siglo, porque no sigue la misma historia de la zona. Aconcagua, como provincia, como región, no se ha consolidado. Pero sí el obispado, que tiene todo el sector norte con capital de Ligua, desde el punto de vista político, pero toda la zona de Petorca, Cabildo, Chincolco, es parte del obispado de San Felipe, junto con los Andes y San Felipe. Son una sola unidad. Bueno, eso lo decimos al pasar. Y en el frontis aparece las escenas que comentamos, como la gestión de asumir su cargo de parte del obispo Melquisedec del Canto, que volveremos a conversar de él en un minuto. Este frontis da acceso a un doble sistema de puertas, 3 de ellas al interior, que separan esta unidad del resto de la zona, de la plaza, el bullicio natural de la sociedad civil de la ciudad. Pero hacia el interior, después de acceder por estas 3 puertas,
nos encontramos con las columnas. Una serie de columnas atraviesan la parte central de la nave, separándola en 3 sectores, por lo más equivalente, cada uno de ellos. El sector poniente, por ejemplo, desde el acceso, termina en la capilla Santa Teresita, que es una instancia religiosa más íntima, porque no necesariamente los obispados, en este caso representado por la iglesia catedral, tiene solamente ceremonias numerosas. También hay ceremonias más íntimas, por ejemplo, un bautizo o las rogativas por los muertos. Entonces la capilla Santa Teresita, que está hacia el poniente de la nave central, da ese tipo de facilidades. También es obra de don Guillermo Echeverría Moura. En la nave central, que es de una extraordinaria simpleza, como se puede ver en las tomas que hemos realizado, que son aéreas. Es la primera vez que en la iglesia catedral se hace tomas aéreas del templo para dar otra visión a la gente, y se ven los bancos de madera simples pero efectivos, que van uno a uno, dejando a cada lado del extremo del centro de la gestión la posibilidad de orar y mirar la ceremonia litúrgica y el altar. El altar está justamente en el centro, al final, es decir, hacia el norte, y tiene rodeándolo una estructura que se denomina, José... Ese lugar se denomina el presbiterio. El presbiterio. ¿Y qué tiene el presbiterio? El presbiterio está compuesto por el altar, la sillería donde se sientan los sacerdotes o los concelebrantes cuando hay una celebración grande, y al fondo del presbiterio vemos la silla donde se sienta el obispo, que esa silla se denomina la cátedra, y la cátedra es el lugar donde el obispo habla. Y por eso esta iglesia tiene la denominación de iglesia catedral, por la cátedra donde el obispo está entregando su prédica o entregando su mensaje. Mucha gente observa, por ejemplo, después del altar o los costados del altar, hacia atrás, estas, digamos, dependencias, mobiliario en forma semicircular, donde, como dice José, se sientan los dignatarios eclesiásticos o quien corresponde. Yo una vez vi un coro funcionando ahí, aunque tienen un espacio en el extremo opuesto, en el sector sur, en el segundo nivel, donde ellos pueden actuar y gestionar y hacer su obra artística de liturgia, cantos religiosos, en fin. Pero se usa también ese lugar, lo vi una vez, pero habitualmente ahora lo hacen en el costado, digamos, poniente, cerca del altar, cerca de la capilla Santa Teresita. Pero nosotros en el otro sector, el sector partiendo de las columnas que separan en 3 las naves de la iglesia, en el sector poniente se pueden observar, tengo una impresión que figuran en el video, los vitrales que hay, que son muy hermosos, y otras figuras religiosas que están ahí. Pero todo esto remata al final, es decir, inmediatamente al lado del altar, remata en una obra subterránea, un trabajo que se hizo para recordar las costumbres de las antiguas catedrales y templos importantes del catolicismo, donde mucha gente relevante para el quehacer de la iglesia descansaba después de sus días. Ese sector ahora también lo damos a conocer, porque a veces es una curiosidad. No mucha gente observa el lugar, y como va en profundidad,
es decir, baja del nivel central de la iglesia algunos metros, entonces no es tan fácil llegar ahí, pero están 3 obispos y algunos sacerdotes. Ahí está el primer obispo que hablábamos, que fundó la diócesis, generó autonomía de la iglesia de Aconcagua respecto a Santiago, por ejemplo, y permitió entonces el desarrollo de cosas como la formación sacerdotal acá en sus propios espacios internos y de acuerdo a la realidad regional nuestra, que es más bien rural. Bueno, también hay algunos sacerdotes, por ejemplo el Padre Viva, muy conocido por la gente de San Felipe, ahí está descansando. Yo lo recuerdo como socio de la Sociedad Historia, y cuando le preguntábamos el tema, ya estaba bien anciano. Él decía que si Dios lo llamaba, si Dios le decía que la muerte estaba ya ahí, él no se iba a oponer, pero si Dios lo permitía, él iba a pasarlo muy bien acá, muy tranquilo, muy en definitiva gozando de su vida litúrgica, viendo temas de la Sociedad Historia. La Sociedad Historia de Aconcagua tiene, por ejemplo, en el patrimonio de ella una gran cantidad de periódicos del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y eso es una gestión que hizo el Padre Vía. Es bueno recordar estas cosas porque a veces las instituciones tienen que tener un espíritu, un alma y nombre y gente que les haga el honor de ser sus protagonistas. Entonces, como decía, en ese sector están ellos, ustedes los pueden ver, cada uno en su tumba, y el segundo en estar ahí y que recién volvió a la catedral, el obispo José, que tú hiciste el trámite junto conmigo, ¿cómo se llama el Se llama Roberto Berríos Gainza, que él es un sacerdote franciscano, que llegó a la diócesis, el segundo obispo que tenemos. Originalmente estaba en Cayete, en la cripta, y luego un par de años los franciscanos piden que regrese nuevamente al convento de Curimón, donde estaban sus restos, pero como ahora se está trabajando en el proyecto de restauración de la iglesia de Curimón, se solicita que vuelva de nuevo a la cripta, ahí en la iglesia catedral de San Felipe. Es un tema que José y yo participamos apoyando las gestiones del sacerdote de Curimón, el de San Felipe y también del obispo. Fue un poquito, digamos, minuciosa, pero estamos contentos de permitir que eso a su vez dé legitimidad al gobierno regional para actuar en el lugar donde está en Curimón esperando trabajo respecto a la iglesia. Porque esta iglesia en Curimón, igual que la iglesia, digamos, matriz, como se llamaba antiguamente, antes de ser, digamos, obispado San Felipe, la iglesia matriz, igual que la de Curimón, era de adobe. Entonces eso significa temas que estaban muy vinculantes con los terremotos, con situaciones del agua, siempre riesgo en el adobe. Así que, en definitiva, ahora se cambió, no es así, pero las cosas hay que recordarlas como eran antes. Muchas gracias. La Iglesia Catedral de San Felipe es parte de la historia fundacional de esta ciudad ubicada en la región de Valparaíso, siendo el patrón de gran parte de las fundaciones coloniales. San Felipe se urbanizó a partir de un plano damero. La Plaza de Armas o Central reunió los edificios de los principales poderes de la época. En sus respectivos costados se instaló el cabildo, la casa del corregidor, la cárcel y por supuesto la iglesia. Si bien la actual catedral no es el edificio original, tiene sus cimientos en la construcción de la iglesia matriz entre 1748 y 1751, la cual se mantuvo en pie solo hasta mediados del siglo XIX, debido a la constante acción de terremotos que la fueron deteriorando. Este edificio contaba con 3 naves, 4 capillas y 2 torres.
Con la destrucción de la iglesia matriz, el presbítero José de los Dolores Villarroel mandató la edificación más moderna y antisísmica, en el mismo lugar que la antecesora. La iglesia catedral fue construida en 1840 en albañilería de ladrillo con mortero de barro y cubierta de tejas. Sus 3 naves fueron separadas por columnas de madera con base de granito rojo. Cuenta con una torre y el cielo de la iglesia es de artesonado de madera. La fachada es adornada como un antiguo dintel de espino sobre la puerta principal, que data de la época de la fundación de San Felipe. Además, existen 2 relieves, uno alusivo a la fundación de San Felipe el Real y el otro a la fundación del Obispado de San Felipe Aconcagua. Posteriormente, durante la administración del cura de Guillermo Echeverría, se colocó cadena de concreto armado embebidas en los muros, artesanados en los cielos de 3 naves y se construyó una amplia cripta. Todas estas fueron resultado del trabajo del arquitecto Ezequiel Fontesillas Larraín y del ingeniero José Mascayano. A fines de la década de 1970 se desarrollarán las últimas intervenciones al templo efectuadas por el presbítero Félix Arévalo, quien restauró la fachada e interiores y reformó el presbiterado, dándole el aspecto que actualmente posee. En 1925, Pío XI, mediante la bula Apostolis Numeris Ratio, junto con erigir la diócesis de San Felipe, eleva a la parroquia de San Felipe como templo catedral. Décadas después, en 1989, fue declarada Monumento Nacional gracias a su relevancia histórica como valor arquitectónica e importancia para los habitantes de la ciudad. Queremos destacar que en San Felipe, en el mundo tradicional del San Felipe de siempre, existe un elemento arquitectónico que viene de España, que viene también de otros países de América Latina y se encuentra asentado en estos tiempos especialmente en la ciudad de San Felipe. Son los pilares de esquina que dan una instancia de vista y de acceso social en la esquina en la intersección de 2 calles, y eso da facilidades a la actividad comercial y al turismo, a la convivencia. Como nos destaca, entre otras muchas cosas, en su libro de reciente publicación en la ciudad, de doña Luz Gatica Guzmán, que habla sobre los pilares de esquina de San Felipe de Aconcagua. Es un texto con mucha fotografía y mucha explicación técnica que es interesante tener a la vista en cualquier persona que tenga interés por la ciudad de San Felipe. En 159 páginas desarrolla su tema y lo recomendamos como una instancia cultural propia de la ciudad, porque para bien o para mal los pilares se están quedando en San Felipe. Yo destacaba ante otra persona hace unos días atrás que sería interesante que en el futuro nos moviéramos, y para eso están las municipalidades, para eso están las personas que aman su ciudad sin necesidad de cargo ni de dieta, digámoslo, que busquemos la forma que el Servicio de Impuestos Internos, como pasa en los castillos de Europa, de facilidades tributarias, en este caso de impuestos, de contribuciones territoriales, a los dueños de las propiedades que mantienen en buena forma los pilares de esquina. Eso sería un aliciente que de alguna manera u otra mantendría el manejo de este elemento de estructura arquitectónica en nuestra ciudad, y que de alguna forma u otra, ahora que la gente camina, pasea, examina, ve una cosa, ve la otra, hay curiosidad por el mundo, pueda más de algún turista visitarnos, hacer el recorrido que ahora es perfectamente posible, el recorrido por los pilares de esquina más importantes que tenemos en la ciudad.
Destacamos en este caso el trabajo de la Sociedad de Historia, que mantiene un acervo cultural sobre este tema arquitectónico. Yo soy Adela Cubillos, presidente de la Sociedad de Historia y Arqueología Concagua, y estamos aquí en el patio de los pilares del museo. Debo decir que este patio es un patio de arquitectura colonial, porque los pilares de esquina que ustedes ven acá corresponden a pilares construidos en el siglo XVIII y que representan la arquitectura colonial de San Felipe y de otras ciudades chilenas también. Este patio de los pilares lo realizó durante la gestión don Sergio Jara Catalán, quien resguardó y puso en valor estos testimonios, ¿no es cierto?, del patrimonio material sanfelipeño. Pero estos pilares de esquina estaban ubicados en alguna casa, ¿no es cierto? Y don Benjamín Olivares Corbera, que fue el socio fundador de la sociedad, él los rescató de una demolición y los guardó por mucho tiempo en su casa, y posteriormente, cuando ya el museo se instaló acá, don Sergio Jara hizo esta gestión para poder levantarlos. Hizo primero los 4 que están en las esquinas, y los otros 2, los otros 3 que ustedes ven ahí, se pusieron el año 2018 con la colaboración del arquitecto Salim Rabí, quien nos orientó, y él vio la ubicación de cómo podían ir estos pilares. Este patio es un patio de arquitectura colonial, porque también resguarda las rejas coloniales que tiene San Felipe. El tema de los pilares de esquina ha sido estudiado por algunos arquitectos como Sergio Jara Pérez, por ejemplo, y en el libro de Eugenio Pereira Salas sobre, sobre arquitectura colonial, se menciona el tema de los pilares, pero debo decir que no hay trabajos históricos realizados aquí en San Felipe sobre el origen de los pilares, sobre su, digamos, característica arquitectónica, pero no un trabajo histórico. Lo que hay han hecho, ¿no es cierto?, algunos trabajos sobre fotografía, dimensiones. Entonces San Felipe requiere de un trabajo más académico, de un historiador que dé cuenta de estas construcciones. En general, el pilar esquina, ¿no es cierto?, se utilizaba para dar soporte, por supuesto, a la construcción, pero también tenía un sentido de circulación, y los negocios se ubicaban adentro, ¿no es cierto?, de esta construcción. Por lo tanto, la circulación que había tenía que ver entonces con lo que se estaba realizando como actividades comerciales. Los pilares son de madera, de algarrobo algunos, de piedra también hay algunos, la base de la mayoría es de piedra. Hoy día en San Felipe existen alrededor de 23 pilares de esquina, están resguardados por una ordenanza municipal de 1987, pero aquí hay que hacer una gestión para elevar a los pilares de esquina de San Felipe a la categoría de patrimonio. De monumento histórico, y para eso hay que hacer una investigación histórica, y para eso, ¿no es cierto?, también, como ya decía, hay una ordenanza municipal que resguarda los pilares de esquina. Desgraciadamente hemos visto, ¿no es cierto?, rayados, hemos visto un poco destrucción, por decirlo de alguna manera, o se han hecho tiras, pero en general la comunidad, los comerciantes han resguardado los pilares de esquina, y eso es muy valioso, ¿no es cierto?, para resguardar nuestro patrimonio material. Junto a los pilares de esquina, ¿no es cierto?, hace falta también hacer un reconocimiento, ¿no es verdad?, como yo les mencionaba, las rejas que existen en las construcciones de las casas, qué características tenían, por qué, ¿no es cierto?, algunas tienen más adornos que otras. Van a dar cuenta también del estatus que tenía cada familia, ¿no es verdad? Mientras más adornada, probablemente era un símbolo de estatus. Por lo tanto, este patio de los pilares que ustedes ven acá es un resguardo del patrimonio material de San Felipe.